Muy amables, muy amable a la doctora Luz Estela Murgas por la invitación. Me dicen que ya está entrando Mauricio Cárdenas, ya en instantes lo tendremos. Voy a ir arrancando con un pequeño contexto y saludando a mis dos contertulios en esta conversación. Escuchábamos hace un rato todo lo que está ocurriendo en Colombia. Ya escuchamos la parte de gobierno, escuchamos incluso la instalación de la doctora Murgas, de todo el equipo de Naturgas. Escuchábamos en el panel anterior el tema de la perspectiva desde nuestra óptica en Colombia, la que tiene que ver con una palabra del panel nuestro, pues se llama cartografía global, geopolítica y energía. Me encontré en un informe de Bloomberg anoche preparando este conversatorio, un título que me gustó más y me lo voy a apropiar, y dice: la geopolítica energética bajo la sombra de la guerra. Y la guerra no solamente implica, ya hablaremos de la guerra en Ucrania, hablaremos con nuestros invitados sobre lo que ha significado para entender en qué estamos parados en materia de seguridad energética. Pues mis dos contertulios, saludo a doña Ieda Gómez. Ella es investigadora visitante senior principal del Instituto de Oxford para Estudios Energéticos, una autoridad en la materia. Muchísimas gracias. Timothy Egan es el director de la Asociación Canadiense de Gas. También estuve viendo de los dos muy interesantes artículos en diferentes congresos también y en eventos académicos sobre este tema del que vamos a hablar en cuestión. Tal vez el único contexto y la introducción que hago muy corta y muy rápida para darles la palabra a quienes saben del tema es hablar de las implicaciones que para el mundo tiene hoy, ustedes, el auditorio lo sabe mucho mejor que yo, que tiene cualquier movimiento geopolítico y la implicación que tiene en la dependencia energética de cada país. Hoy el mundo se ha convertido en un enorme ajedrez y obviamente después de lo que pasó hace un año cuando arrancó la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, para tratar de entender y descifrar lo dependientes que somos las naciones, especialmente las naciones en desarrollo, de quienes proveen energía y quienes proveen esos commodities energéticos en el mundo hoy. Tengo que confesarles que hasta el año pasado entendíamos en Colombia, digo a nivel de medios, que la gran mayoría de la urea, que es un químico que se utiliza en los cultivos en Colombia, provenía de Ucrania y los países aledaños. Entendíamos, y lo hablaba con mi madre algún día, que me explicaba: oiga, ¿por qué están diciendo que la comida en Colombia va a ser más cara por la guerra en Ucrania? Yo no entiendo eso. Es tratar un poco de entender, repito, con personas como ustedes, esa interrelación y esa dependencia, y sobre todo lo que planteó esa guerra, esa invasión rusa a Ucrania, para entender el ajedrez de la dependencia energética. Yo aquí esbozo y termino rápidamente tres frases: seguridad energética, de la que hablaba tanto gobierno como representantes gremiales hace un rato; transición energética, este famoso tema de la transición energética versus la dependencia, y mire lo que nos están pasando, hablaban de la coyuntura, de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, especialmente en el suroccidente del país por la falta de gas. Y una final que a mí me parece clave, que quiero que hablemos, es el tema de los marcos regulatorios de los países y lo poco ágiles que son para plantear respuestas a este tema de la seguridad energética. Ya viene entrando el doctor Mauricio, pero quisiera arrancar con Ieda y dándole las gracias por aceptar este conversatorio y esta charla. El reto más importante que hoy tienen los países, tanto en desarrollo como los desarrollados, para entender este asunto tan complejo de la matriz energética y sobre todo la dependencia, cuando se está volviendo un commodity de lujo el tener estos recursos de energía, generadores de energía. Ieda. Tómale. Disculpas por tener que responder en inglés. Mi español No hay problema. Es muy pobre. Muchas gracias, Luz Estela, y los otros por la oportunidad aquí hoy.
I'm president and CEO of the Canadian Gas Association. I'm going to listen to my own translation. Okay. In many respects, we're isolated in Canada from a global energy crisis because we're incredibly blessed with extraordinary energy resources. We have literally hundreds of years of oil, of gas, of uranium. We have an abundant supply of hydropower, much like Colombia. We have wind. We actually have a little bit of solar, not as much as I'd like, but we have some. So we're extraordinarily blessed. So we often think of ourselves as immune from any kind of global energy crisis. So when the situation of Russia's invasion of Ukraine last year occurred, we were surprised by how quickly it hit home, and it hit home in a number of ways. The first way it hit home was that I ended up having meetings with ambassadors from 18 different European countries. 18 European countries who came and said, we want LNG from Canada. Now, we've had a very difficult time developing LNG in Canada, so it was a bit of an embarrassing moment when I had to say as much and say it wasn't as if we could do very much to assist in the near term. But it did start a series of very interesting conversations. One was around the fact that we are a significant exporter of natural gas, and we could export more natural gas into the United States. There are significant LNG export facilities in the United States. More of our gas could actually get to European markets in that way. That was one example of something that could happen. Something else that happened was the conversation changed domestically in Canada, and suddenly Canadians, who like many citizens around the world, had frankly indulged in a lot of virtue signaling about how they were going to transition their energy systems very quickly, came to the realization that the energy assets we had were extraordinarily valuable and needed to be further developed to assist not just Canadians, but the rest of the world. And so it goes to the sort of core answer I would have for you to this first point, and that is, I think the situation in the world changed dramatically with Russia's invasion in Ukraine, in that the energy conversation started again to become a broad one about energy security instead of a narrow one about the environment. Now, I think of energy security as being about, I think of it as analogous to a three-legged stool. One leg is about affordability. Fundamentally, in the provision of energy, what we're doing is we're making life affordable for people. And that's of extraordinary importance in every society around the world. That's the first leg of the stool. The second leg of the stool is reliability. We want to ensure that energy services are reliably delivered. When they're not reliably delivered, crises happen. And then thirdly, we want it to be acceptable. And by acceptability, I capture everything under our environmental portfolio, but also things like NIMBYism, the idea that you might not want a power plant near your home, or other related concerns. So those three legs of the stool, of the energy security stool, suddenly came into focus in a way they hadn't for a very long time. Now, we'll see how long this change lasts if we sort of come back to just focusing on what I consider something of a undue focus in the present moment on environmental concerns. But I think that has been a dramatic change, and I think that's something that has been a direct consequence of Russia's invasion of Ukraine. Timothy, gracias. En esta conversación que plantea Timothy y Eda, las lecciones aprendidas de esta crisis que empieza a plantear una serie de paradigmas diferentes sobre cómo entender la política internacional vista desde el asunto energético, desde las fuentes de la energía y sobre todo en un asunto que termina generándonos más preguntas que respuestas. Buenas tardes a todos. Me gostaria de agradecer a Naturgás por esta invitação. É evento muito relevante para a América Latina, para a Colômbia, por supuesto. E aqui termina meu espanhol, eu vou responder em inglês. As a Brazilian living for more than 20 years in Europe, I've been living this situation very recently with intensity. And what happened after the Ukraine and Russia conflict is that Europe realized
very happily that they are out of their comfort zone. They were dependent for more than 30 years on cheap and abundant gas from Russia, and suddenly realized that if they do the sanctions, they're going to lose their comfort zone. And that's what happened. And we call that the Great Reconfiguration. It means Europe had to reconfigure the consumption of natural gas, the source of natural gas, and the ways they consume energy as well. And there was a big debate in Europe, as Tim mentioned, that the big inputs and the big impulse was about energy transition, but people wanted energy transition tomorrow. They forgot energy transition is a transition, doesn't happen immediately. So we had three big impacts in Europe, particularly. First of all, the first impact was the reconfiguration of supplies. Europe had to cut Russian gas from 400 million cubic meters per day that they consumed the year before in 2021 to 70 million cubic meters per day in just less than 1 year. That's a big reconfiguration. And the big reconfiguration supplies benefited a lot the LNG producers, particularly the United States, that became the largest supplier of LNG into Europe, and to a lesser extent, Qatar in the Middle East, there's a big supply as well. So reconfiguration of 150 million cubic meters per day of LNG supplies that had to increase to serve the European markets. And the second big impact was price. As you mentioned about urea and so on, the prices spiked from $10 per million BTU, more or less, before the conflict. It was already increased because storage concerns, but it was more or less $10 to $70 to $100 per million BTU. So that was a huge impact. I am in the board of an industrial company. People have to scramble for supplies. They couldn't afford. Some of the companies were very smart. They did a lot of hedging that helped a lot. They hedged the price before the crisis. That helped them to stand a little bit the impacts. And the third big impact was about demand destruction. So by increasing the price and restraining supplies, there was a destruction in demand in Europe of 13%. So 130 million cubic meters per day of demand destruction in all sectors, industry, residential, electricity generation. And that was very good for energy transition. 50 gigawatts of renewable energy was installed, a record number in Europe. So you had the good, the bad, but Europe has to change quite dramatically. En este mapa saludo a nuestro otro compañero de conversatorio, el exministro de Minas, Mauricio Cárdenas. En este mapa que nos acaban de configurar Ieda y Timothy, Mauricio, hablan de una reconfiguración de ese mapa energético mundial. Ahí, ¿qué papel juega Colombia? Repito, ya habíamos hablado, lo conversaban en la instalación, el gobierno planteó sus líneas, no tanto que rojas, pero sí, digamos, su primer boceto. ¿Cómo nos debemos preparar para esta crisis que nos planteó esta guerra en Ucrania? Que, repito, es un punto de partida para entender hoy el mapa global de la configuración energética del planeta. Bueno, pues muchas gracias, Juan Roberto, muchas gracias, Luz Estela, por la invitación. Cordial saludo a los colegas copanelistas, saludo aquí a las dos exministras que nos acompañan, al doctor Eduardo, exgobernador del Atlántico, y a todos ustedes. Juan Roberto, la seguridad energética es hoy el nombre del juego. La seguridad energética, después de la invasión de Rusia a Ucrania, puso en evidencia que la misma transición energética está en entredicho si no hay seguridad energética. La puede descarrilar la transición energética. Entonces, tenemos que pensar en seguridad energética. ¿Qué es seguridad energética? Tener acceso a las fuentes de energía que necesitamos a un precio razonable. Está claro que la palabra razonable es un poco ambigua, pero digamos a precios que sean económicamente viables para la población. Eso es seguridad energética. Y cuando se compromete la seguridad energética, pues puede acabar descarrilando por completo la transición energética, porque cobra mucha más fuerza desde el punto de vista de la ciudadanía la necesidad de contar con los combustibles, contar con las fuentes de energía a un precio razonable, porque al final del día es lo que determina nuestra calidad de vida hoy.
Entonces, por eso la seguridad energética se vuelve tan importante. Nosotros en Colombia debemos aplicar lo que pasó en Ucrania con un sentido también de pertinencia, de relevancia para Colombia. Porque nosotros no hemos pensado en términos de la seguridad energética con la misma, digamos, convicción, con la misma fuerza, con el mismo compromiso que está mirando hoy Estados Unidos y que están mirando Europa. ¿Qué está pasando? Tenemos riesgos. Tenemos unos riesgos muy grandes. Tenemos un fenómeno del Niño que puede comprometer la seguridad energética de Colombia. Tenemos al mismo tiempo, hoy salieron los datos de la disponibilidad de reservas de gas. Estamos en 7.2 años. Hace escasamente 4 años estábamos en 9 años. Entonces, nosotros estamos en un escenario donde tenemos amenazas a nuestra seguridad energética. La gran pregunta es, ¿qué lecciones aprendemos de lo que está pasando en Europa? ¿Qué es lo relevante para nosotros? Y yo diría que necesitamos 2 palabras acá. La primera, diversificación. Necesitamos diversificar. No podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Necesitamos construir resiliencia a punta de diversificación. Entonces, Colombia lo que necesita en este momento es ser consciente de que hay una misión, digamos, que nos está empujando hacia una transición en la cual estamos todos comprometidos, pero en esa transición necesitamos diversificar y necesitamos construir resiliencia. ¿Por qué? Porque el cambio climático en un país como el nuestro nos puede dar sorpresas. Si bien nuestras sorpresas seguramente no van a ser una guerra que de repente nos interrumpe el suministro de combustibles y de fuentes de energía, sí pueden ser fenómenos como el cambio climático. Un niño muy fuerte, una sequía, digamos, muy prolongada, nos puede comprometer en la capacidad de generar energía. Y al mismo tiempo vamos a tener que enfrentar otro tipo de riesgos, estos ya, digamos, más asociados también a fluctuaciones en los precios que tenemos que enfrentar para pagar por estos combustibles. Entonces, hay riesgos. ¿Qué quiero resaltar detrás de esta realidad? Que es el momento en el que la política no puede cometer errores. Los riesgos son tan grandes que no hay margen de maniobra para los errores. Entonces, a esta situación compleja no le podemos añadir problemas causados por la política. Y esos problemas causados por la política pueden estar asociados a que ponemos un freno a la actividad exploratoria, a que se frena la capacidad de construir capacidad de generación de energía porque hay dificultades en los trámites, donde hay empresas, como vimos hoy el anuncio de Enel, que suspenden definitivamente las inversiones en ciertos proyectos. Entonces, a una situación muy compleja asociada al cambio climático, no le podemos añadir otra fuente de incertidumbre, en este caso proveniente de la política. Entonces, es un llamado a que las políticas no deben agravar las cosas, las políticas públicas deben tratar de resolver los problemas, no crearlos. Mauricio, lo mencionábamos al comienzo de ese tema y quisiera preguntarle a Timothy sobre un asunto que incluso también el informe de Bloomberg sobre el tema de estrategia energética mundial y global, pues lo menciona, y es el del marco regulatorio. En medio de este escenario, Mauricio hablaba del tema colombiano y él hablaba del tema global. Timothy también hacía al comienzo una introducción, un panorama. ¿Cuál es la estrategia canadiense específicamente en el tema de gas natural? Un tema tan complejo, tan difícil, pero también tan lleno de retos para lograr entender en países como Colombia lo que están haciendo en Canadá. So, the Canadian response. First, I want to underscore Maurizio's points about the significance of the crisis for every country, that we all have something to learn from it, and I think we can all respond to it in very similar ways. And this will get me to the answer to your specific question. But
I think that we need to recognize the value of an asset like natural gas and the value of a natural gas delivery system and underscore that and make it as resilient as possible, as robust as possible, so that we can handle whatever crises come. But we should do the same thing with our electric system. We should do the same thing with every other fuel source we have, with every other energy source we have. I think we should have an all-of-the-above approach. And I think before the crisis of the last few years, be it the COVID crisis, the inflationary crisis, or the invasion of Ukraine, there was an assumption that we could stop doing some things. And I don't think we can. I think we need to do all of the above with energy. Now, this goes to the specific point you're asking me about the Canadian response on natural gas, because while we have a very robust natural gas production, transmission, and delivery system, it is incredibly difficult to build anything new in Canada right now. And that's because the regulatory process is so uncertain. And so if I have a cautionary tale for Colombia, it's make your regulatory process as certain as you can and as efficient as you can to send the signals to the market as quickly as you can so that investments follow and development and opportunity will follow. I look with envy to the situation in Germany, where they managed, Germany, a country with very aggressive environmental legislation and regulation and policy, a very, very green agenda, delivered by a government which is, in fact, in part, a Green Party government. They managed to expedite the development of new pipelines and offshore facilities to an extraordinary degree. And that's something I think we should all try to learn from, and we should all say, why can't we do that in our own jurisdictions? Frankly, we have not done that very well in Canada, and we need to do it better. So, we're looking at the German example, we're looking at other examples. The other thing we're looking at is, who are our opponents on that development? So in some instances, there'll be political opponents, but those political opponents are driven by particular interests. They're responding to particular interests. So let's identify who those interests are and say, all right, how do we reach some kind of accommodation with you in order to facilitate the development of this asset, of this resource? And in Canada, of late, we've had very good success because a traditional opponent to new development has been Indigenous communities. And over the course of the last 10 years, the industry's made a concerted effort to work very closely with Indigenous communities by extending to them the opportunity to actually have an equity interest in project development. And what that has done is it has moved many Indigenous communities in Canada from being opponents of development to being proponents of development and to being critics of government that is slowing regulatory process. So another example of something that might be done. Muy bien. Ieda, el tema que pasa por experiencias, en este caso Timothy lo mencionaba, Mauricio pues hace énfasis en el caso colombiano, que es digamos lo que nos ocupa también, pero hay un tema que es lo que está pasando en América Latina. ¿Es posible hablar de una integración energética en América Latina? Alguien dirá, no hemos logrado sacar adelante unas políticas locales, regionales, pero a nivel de América Latina, ¿es posible esa integración? First of all, I would like to comment some things that Mauricio mentioned before, and I saw in the chart shown by the president of the National Hidrocarburo, Agência Nacional de Hidrocarburo, and you see that the reserves of production ratio in Colombia has gone down from 10 to 7.2 years. The best insurance for this crisis is to develop your local domestic production. When you have lots of domestic production, you more or less insured against this crisis, as the case of Canada and the USA. You saw the USA price went only twice. In Europe, it went 10 times because they had to import everything. So Colombia should also look at the example of Bolivia. Bolivia used to have 30 TCF of gas, exporting gas to Brazil, to Argentina, also had their own domestic industry. From 30 TCFs, they now 5. And there are studies from our colleagues here showing that maybe by 2030, because there was no policy to attract private investment, actually they discouraged private investment, they have to import gas in 2030. So that's a cautionary tale for Latin America as well on how you could
make sure that your domestic gas is developed and you have a private investment in it as well. So another point about integration Latin America is very big, and the markets are in the coast, and to connect countries like Colombia and Brazil, you have to go through the Amazonia jungle. There is no demand in the middle. So a fully integrated market like you have in Europe, I don't think is possible, but it's possible to integrate regions. For example, we have integration now growing more and more in the southern cone. So we have pipelines linking Argentina to Brazil, to Chile, Bolivia, and Uruguay. That's a mini hub that could be developed, and maybe you could develop some hubs between Peru, Colombia, and other countries more in the north. But a fully integrated Latin America, South America pipeline system is very difficult to accomplish because of lack of demand in the middle. So that is another one point that you need to take in mind. But that does not prevent that governments develop long-term policies. That's what is lacking in our continent. We don't have long-term policies encouraging the development of infrastructure. We have very high interest rates here, and we depend on the development banks or CAF or Brazil Development Bank, etc. You have to create a situation where the private sector also want to invest and make money, decent money out of the investment as well, and extend the pipeline system where you see demand growing, and particularly industrial and residential demand. Todo finalmente termina pasando por los marcos regulatorios, los gobiernos y sus políticas, Mauricio. Aquí viene una pregunta enorme y alguien lo decía también, y es que el sector privado y los mercados van mucho más rápido que esos marcos regulatorios, y en este caso puntual del mercado energético, pues mucho más. En el caso colombiano y en el caso del que hablaban, las perspectivas que mencionaban Timothy y Eda, el papel del sector privado, y se lo pregunto desde una perspectiva, creo que la ministra mencionó ese calificativo, constructiva, y sobre todo con una cantidad de ejemplos que ve uno en Colombia enormes, pero que a veces dicen, y yo no sé si Mauricio, tantos años que hemos estado juntos en estos congresos de cada tipo de gremio, cuando aparece un nuevo gobierno uno dice, venga, ¿qué va a decir el ministro del ramo sobre este gremio? Para saber para dónde vamos. Es el capitán del barco que conduce el tema del Estado. Pero el sector privado, ¿qué, Mauricio? ¿Cómo lo ve las perspectivas? Sobre todo en un tema que, repito, yo tengo que confesarlo, lo veo con una solidez enorme en medio de la incertidumbre. Es una magnífica pregunta, Juan Roberto, porque los colombianos nos hemos acostumbrado a que tenemos historias de éxito, cosas que han salido bien, y creo que una de las más importantes es la masificación del consumo de gas. Es una historia de éxito porque es algo que nos ha permitido mejorar las fuentes de energía, reducir los costos, reducir el impacto ambiental, porque lo que hemos hecho es llevar gas que ha reemplazado el cocinolo, la leña, en fin, es una historia de éxito. Pues una historia de éxito que también muestra algo muy importante, y es reglas de juego clara, inversión privada. Esto no ha sido una gran empresa estatal llevando el gas por todo el país, haciendo el transporte, haciendo la distribución. En fin, esto ha sido el sector privado, es la inversión del sector privado, con un Estado que ha estado detrás, obviamente estableciendo unas reglas de juego y dándole estabilidad y dando las condiciones para que esa inversión se pueda hacer. Entonces, hacer un borrón y cuenta nueva, pegarle, digamos, una patada a la mesa y decir, vamos a cambiar de modelo, es algo que nos puede generar un riesgo tremendo. O sea, el retroceso podría ser gigantesco. Yo creo, sinceramente, que el principal problema que tenemos ahora en Colombia es caer en una falsa idea. La idea de que podemos deshacernos de los combustibles fósiles muy rápidamente. Ese es el gran problema que tenemos, ese es el gran error. Vamos a tener que reducir a mediano y largo plazo, obviamente, el consumo de combustibles fósiles, pero en el caso del gas natural, yo me atrevería a plantear una tesis, y es que vamos a necesitar más gas natural antes de necesitar menos. O sea, todavía no hemos llegado al pico del gas que vamos a necesitar, y quiero explicar por qué, aún dentro de la lógica de la transición energética. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que diversificar, vamos a electrificar la economía. La economía va a necesitar más electricidad. Ese es, digamos, el gran resultado de la transición energética. Esa electricidad la tenemos que generar
de manera limpia, renovable, sostenible. Eso toma un tiempo, construir la capacidad de generación de energía eólica, energía solar. Y vamos a necesitar generarle resiliencia, porque esa energía va a ser intermitente y vamos a necesitar poder darle soporte. Y ahí es donde entra el gas natural. Seguramente también vamos a necesitar el gas para ir haciendo una transición de los combustibles fósiles en el transporte, de la gasolina y el diésel. Vamos a necesitar el gas natural para sustituir fuentes de energía en zonas rurales apartadas. Entonces vamos a necesitar más. Entonces la señal que tiene que dar el gobierno es indiscutiblemente, aquí necesitamos inversión en este sector y la inversión la tiene que dar el sector privado. Y una inversión que seguramente va a tener un pico y va a empezar a bajar en la medida en que el país se vaya electrificando, vaya teniendo más capacidad de generación de energía, fuentes renovables, tanto hidro como no convencionales, y vamos a ir, digamos, liberándonos de esa necesidad del gas natural. Pero este es un proceso que se va a medir en décadas, no se va a medir en años. Entonces hacemos muy mal enviando una señal de hoy frenar un sector cuando lo vamos a necesitar incluso para el éxito de esa propia transición energética. Y esto que aplica para el gas natural también en cierto sentido aplica para el petróleo. Probablemente en el caso del petróleo la transición va a ser más rápida, pero Colombia todavía necesita unos años de ingresos fiscales, ingresos externos por cuenta del petróleo para poder hacer esa transición energética, para poder financiarla. Entonces, creo que aquí no podemos, digamos, en mi opinión, equivocarnos en que por tratar de ser más papistas que el Papa vamos a acabar teniendo un alto costo, un alto sacrificio en términos económicos. Hoy estuve viendo unas cifras de un estudio del Fondo Monetario Internacional que muestra más o menos lo siguiente: si hacemos bien nuestra transición energética, no nos va a costar en términos de actividad económica, porque lentamente vamos reemplazando unas fuentes por otras y de hecho puede generar un plus desde el punto de vista de actividad económica porque surgen nuevas inversiones. Si lo hacemos de manera abrupta, es decir, si nosotros, por ejemplo, decidiéramos hoy no más exploración y esa curva de producción cae fuertemente, pensemos en la de petróleo, vamos a tener una caída en el nivel de actividad económica, en el nivel de vida en Colombia, que puede ser más o menos un bajonazo de 3% del PIB. Es decir, si no hacemos bien las cosas, en vez de ganar, vamos a perder. Conclusión, es el momento de ponerle a esto ciencia, evidencia, de ponerle a esto también un poco de lógica y decir, sí a la transición energética, la necesitamos, tenemos unos problemas serios asociados al cambio climático, pero lo tenemos que hacer de una manera que no nos comprometa en términos de calidad de vida, en términos de consumo, en términos de ingresos para las familias colombianas. Ese es el gran reto que tenemos. Sí, Timothy, sobre este tema de la transición energética, ¿qué papel juega versus este escenario que usted nos pintaba a nivel global sobre la configuración del mapa de generación de energía? Y se lo pregunto por el tema del gas, un tema que se volvió vital entenderlo, repito de nuevo, cuando hablamos de la guerra en Ucrania y todo lo que nos plantea. Pero ahí que en esta ecuación, ¿qué papel juega el tema de la transición energética, el uso de los famosos recursos no renovables, versus este asunto de la diversificación de la que habla Mauricio? So I actually don't like the language of transition at all. Because I think that we're in a perpetual transition in an energy system, because an energy system is evolving at all times. It's becoming more efficient at all times, especially where the competitive market forces are allowed to do what they should do. Systems improve, efficiency improves, services become more affordable, more reliable, environmental performance improves. So this suggestion that we're in some sort of sudden moment of transition, I think it's, to be blunt, I think it's a bit of a fad. And I don't think it's in our interest as an industry to talk about it, although I appreciate that many times we have to in various fora. I think the real focus is on continuous improvement of an industry, as I say, in those three ways: in guaranteeing affordability, in guaranteeing reliability, and in guaranteeing acceptability.
Now, how does this fit with renewables in the global picture? Well, as I said earlier, I think we should have an all of the above approach. Where renewables can compete on those three grounds, they should be part of the picture. In fact, it's a good story for gas if renewables are part of the picture, because invariably where renewables are used, because many of them are intermittent, they need gas as a backup. So we have no objection to the idea of developing renewables, and I see a role for them. We're developing them extensively in Canada in a variety of applications. I see a global opportunity for more renewable development. I see a global opportunity for more hydrogen development, a global renewal of the nuclear industry. But again, I want to get away from the suggestion that there's sort of an enemy and we're going to eliminate the enemy in the energy system. Every option has to be considered. Every option has to be evaluated on its merits in an effort to improve the global situation. All of us as individual countries have to think of energy security in our own context. The more we do it in our own context, the more we're going to contribute to global energy security. And I think natural gas is absolutely fundamental to that long-term global security. I, like Mauricio, think that we're going to be using natural gas for a very, very long time. We have literally thousands of years of supply if you include hydrates in the picture. And that story is an incredibly good one for the world. We want to constantly improve its environmental performance, but this is a story that's delivering enormous value. It's taking people out of poverty. It's improving industrial development. It's improving societies the world over. The more we can do it, the better. Timothy, gracias. Ida, se me está acabando el tiempo. Tengo aquí una cantidad de preguntas, pero una que, a ver, ¿cómo la hago para que no suene feo, como decimos en Colombia? Viendo el mapa de América Latina, y estamos hablando, no le quiero meter política al asunto, Mauricio lo hablaba hace un instante del tema del marco regulatorio, uno ve países donde hay gobiernos de izquierda, y uno lo entiende, hay países con unas disposiciones ideológicas muy claras, pero al final del camino privilegian, decía Mauricio, el tema de seguir buscando recursos, en este caso no renovables, fósiles, y compaginándolo con este tema clave de la transición energética. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos sin ideologizar un tema que no nos debería generar dificultades para entenderlo? Se necesita el gas, se necesita el petróleo, también se necesitan los recursos renovables. ¿Cómo compaginamos una cosa con la otra? Perdón lo complicada en la pregunta. Eu não sei, minha bola de cristal, but what I think is, I agree totally with Tim and Mauricio. Some people calling for transformation on something that needs to be gradual. You don't transform the energy systems in the world and at the same time provide electricity, fuels, reliable and affordable energy for another 2 billion people that are deemed to be living in the earth by 2050 without increase the supply of energy. So it will be incrementally increasing, and all energies will have a role, depends on the countries. Latin America is very endowed with two things: hydro, because here in Colombia you have a lot of hydro. In Brazil you have a lot of hydro, so hydro play a very important place. And Latin America is also very endowed with renewable energy. So it's a matter of putting in place the right framework to increase wind and solar power. And you see that in Brazil. Brazil used to have a zero solar 10 years ago, literally zero. Now it's 24 gigawatts in a few years. And wind is like 23 gigawatts. And in addition to that, Brazil has a lot of hydro. We have to have a situation, a regulatory regime, institutional regime, and the financial institutions, plus the private sector, that are willing to put their money to develop this infrastructure. Look at Argentina. Argentina was importing LNG, a huge amount, is still importing, and they have a huge resource in Vaca Muerta, shale gas, and shale gas is in a place where they have also conventional gas. It was $10 to develop. Now they're offering to the market $3. So you have to have a gradual view on how it's going to work by putting the regulatory institutional framework in place, first thing at all. And there is no transformation, it's transition long-term in energy efficiency as well. Nobody talk about the big elephant in the room. You have to consume energy more efficiently. Esa eficiencia energética
de la que habla Ieda, Mauricio, nos traslada a un tema, repito, el foro y la conversación es sobre un tema global, pero en el caso colombiano aquí hay un asunto también complejo que es el tema del orden público, y ese también se convierte en un factor difícil, complejo para entender la realidad de muchos sectores, entre estos el generador de gas, el de generador de este tipo de recursos. ¿Qué papel juega? ¿Cómo lo vislumbra usted? ¿Y qué fotografía se puede mostrar hoy de una situación que es muy difícil, para muchos ajena, pero que termina siendo muy cercana? Es un tema muy complejo porque ya era suficientemente difícil el panorama tal y como lo estábamos describiendo, y ahora si le metemos la variable de seguridad, pues se hace aún más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a muchos municipios que están en zonas donde pues hay muchas dificultades de orden público. Si ustedes piensan, por ejemplo, el Putumayo, Caquetá, todavía nos falta interconectarlo a la red de gas, Nariño también nos falta interconectarlo a la red de gas, entonces tenemos que llegar precisamente a esas zonas. Pero si usted me permite, Juan Roberto, yo quisiera también dar una opinión sobre el tema que usted preguntó antes, que es el de la integración energética latinoamericana. Y quiero hacerlo también para marcar un contraste. Yo escuché el otro día al presidente Petro diciendo lo siguiente, que lo que se necesitaba era construir una gran línea de transmisión eléctrica para llevar las energías renovables colombianas para poderlas vender hasta Alaska y hasta la Patagonia. Eso es un concepto viejo. Ese es el concepto en el cual la fortaleza de Colombia era la energía hidroeléctrica. Tenemos los ríos, tenemos las montañas y debemos exportar energía eléctrica, pero ya el mundo está evolucionando a los parques eólicos, a los parques solares, que es otro concepto. Entonces sí se necesita inversión en transmisión, pero es una inversión distinta, es una inversión más bien para llegar de los sitios donde hay alta radiación, donde hay vientos, a los centros de consumo. Y eso lo están haciendo, digamos, los diferentes países. Lo está haciendo Chile, lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Colombia. Entonces ya no es tanto estas grandes redes de interconexión internacional. Lo que tenemos es que tomar esas energías renovables no convencionales y transformarlas. O sea, lo que vamos a exportar no es energía en bruto. Tenemos que exportar algo con más valor agregado, como por ejemplo el hidrógeno verde. Ese es un buen caso. O por ejemplo, acero verde, cemento verde, alimentos con una baja huella de carbono. Entonces, es otro tipo de visión, no es una visión de la exportación de la energía eléctrica como tal, es la exportación de esa energía eléctrica verde, renovable, transformada en productos que tengan un bajo impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Piensen en estos términos. Aquí hay una trinidad, no digamos que es una santísima trinidad, pero es una trinidad. La trinidad entre, en un vértice, la transición energética, en otro la seguridad energética y en otro la pobreza energética. Las tres se necesitan. Necesitamos reforzar las tres. Si se descuadra una de las tres, por ejemplo, si se compromete la seguridad energética, pues inmediatamente se descuadra la transición, porque vamos a necesitar como Europa a salir a buscar como sea el carbón, el gas natural. Necesitamos armónicamente las tres para trabajar en los tres frentes. ¿Y esto qué significa? Necesitamos el gas. Ahora, yo quiero hacer aquí una crítica a los organismos multilaterales, dominados en muchos casos por los accionistas de las economías avanzadas, particularmente de la Unión Europea, que frenan la inversión en gas natural en nuestros países. No pueden hacerla, está prohibida. ¿Por qué? Porque consideran que no cabe dentro de la transición energética, pero cuando Europa sí siente la necesidad, porque se comprometió a su seguridad energética, sí tiene que salir a importar el gas natural licuado, el carbón que necesita para asegurar esa seguridad energética. Ahí hay una doble moral, eso está equivocado. Europa no puede seguir frenando a los organismos multilaterales para que nos financien las inversiones que nosotros necesitamos, porque es la única forma de asegurar la seguridad energética, reducir la pobreza energética en Colombia y hacer una transición energética razonable, viable, sostenible, efectiva. Entonces aquí creo que hay una doble moral que hay que cuestionar a los gobiernos europeos.
Por cierto, y con esto termino, Sí. le frenaron durante muchos años a Argentina la financiación del gasoducto Néstor Kirchner y solo al final pudo un organismo nuestro, latinoamericano, controlado por nosotros mismos, que es la CAF, entrar a financiar la construcción de ese gasoducto, porque ni el BID ni el Banco Mundial podían hacerlo porque sus accionistas europeos no dejaban. La piedra a los organismos multilaterales. Se me acaba el tiempo. Tal vez quiero terminar, Timothy, Eda, con una reflexión muy corta, les pido, sobre todas estas perspectivas. Timothy, arranco contigo. Y con una frase que mencionaba Mauricio, y es, yo no sé si se puede decir así, el correr esa cerca moral para entender que la energía bien manejada, los recursos energéticos, pues generan al final del camino bienestar. En los países, si en países desarrollados como Canadá, en la Unión Europea, en Estados Unidos que mencionaba Ida, es tan importante, imagínense en naciones como la nuestra, donde estamos todavía no llegando a muchas regiones del país, pero más allá de eso, una reflexión final sobre todo lo que el mundo hoy nos permite pensar sobre transición energética, pero también seguridad energética. Timothy. Well, again, I couldn't agree more. I think the idea of having multilateral financial institutions restrict your ability to act is a terrible thing, and Colombia should be able to bring its people out of poverty. And natural gas has been instrumental in improving the well-being of millions of Colombians and continues to do that. And I think that's a good thing. And I hope it continues. I hope it continues in my own country, where, in fact, energy poverty is emerging as a reality for the first time in a very long time because of an affordability crisis. We have to continue to come back to the fundamentals. Citizens want to have access to affordable energy. They want it to be reliable. They want it to be acceptable. Policymakers and industry need to focus on continuing to do those things, and when they do so, societies will thrive. Yeah. Very briefly, we live in a continent with 500 million people. If the governments of Latin America got together and understand and prioritize the use of gas as a transition fuel and sit down together with a single voice to pressurize the multilateral agencies to finance the infrastructures that we absolutely need, there will be a progress. Pues Ieda Gómez, Timothy Egan, Mauricio Cárdenas, gracias por ayudar a entender este asunto tan clave como es el mapa que se está configurando hoy en el planeta por cuenta de los recursos, las fuentes de energía. A ustedes muchas gracias, a ustedes muy amables por haber escuchado.